Hola, vamos a continuar con el parágrafo 203. Si recuerdan, en el parágrafo anterior, en el 202, Hegel presentó muy rápidamente los tres estamentos, las tres maneras en que se agrupaban, digamos, los distintos particulares de acuerdo a una forma muy específica de resolver sus necesidades particulares, de participar del producto social del patrimonio universal. Señalaba al primero como el estamento sustancial o inmediato, el segundo era el formal, el reflexionante, y el tercero era el estamento universal. Hoy vamos en el parágrafo 203 a hablar del primero, el primer estamento, que es el sustancial o inmediato, que nos va a decir que es el estamento de la agricultura. Hay que determinar o hay que dar cuenta de por qué sería inmediato y por qué es sustancial. Así que vamos a ir leyendo el parágrafo y vamos a intentar comentar algunos aspectos de lo que allí escribe Hegel. Comienza Hegel. El estamento sustancial tiene su patrimonio en los productos naturales de un suelo, de una tierra que él trabaja, de un suelo que es apto para ser propiedad privada exclusiva y no solo exige un aprovechamiento indeterminado, sino una elaboración objetiva. Creo que podríamos decir algo acá, ¿no? El estamento sustancial, perdón, dice, está atado a la tierra, a la tierra, al suelo que trabaja, pero no es una naturaleza inmediata, sino que ya está elaborada en el sentido de que tiene que prepararse para ser cultivada. Acá todavía no sabemos bien por qué sería una eticidad sustancial, pero creo que ya nos lo anuncia, ¿no? O ya se va perfilando, porque básicamente para este estamento agrícola, su modo de vida, su modo de satisfacer sus necesidades, está moldeado, por así decirlo, a ese estar atado a la tierra, ¿no? Vamos a ver qué sigue diciendo Hegel. Frente a la vinculación del trabajo y de la ganancia a épocas naturales, fijas y singulares, y frente a la dependencia de la renta respecto a las mudables características del proceso natural, la finalidad de la necesidad se transforma en una, dice, previsión para el futuro, pero conserva, debido a sus condiciones, el modo de una subsistencia menos mediada por la reflexión y por la propia voluntad. Y por ello, mantiene en general la actitud sustancial de una eticidad inmediata, que se basa en relaciones familiares y en la confianza. Creo que aquí ya está señalada la razón por la cual Hegel considera que este estamento es sustancial. Básicamente porque al atarse a la tierra o al estar fijado distintos miembros de este estamento de la agricultura, conserva un modo de vida ético sustancial, que sería el de la familia. A eso se refiere con lo sustancial, ¿no? A que conserva ese momento primero de eticidad, que todavía es el que se vio hace unos parágrafos, que es la forma natural de la eticidad inmediata también, que es la de la familia, para Hegel. Y por ello, toda la eticidad, es decir, porque lo que importa acá, a pesar de que Hegel va a hablar de características propias de la agricultura, lo que importa es el tipo de vínculos o de relaciones éticas que se da entre los miembros de este estamento, ¿no? Por eso lo sustancial no es la referencia a la tierra en sí misma como una relación con la naturaleza, que es importante porque determina el tipo de relaciones éticas, sino las relaciones éticas propiamente dichas. Por eso dice que conservan esa eticidad inmediata, que es la de las relaciones familiares y la de la confianza. ¿Por qué dice eso de la confianza? Nos lo va a explicar ahora en las observaciones, pero tiene que ver con que en la agricultura, por lo menos en la agricultura no industrial, sino en la agricultura se llamaría el campo frente a la ciudad, implican un cierto de relaciones humanas. Por ejemplo, las relaciones familiares se conservan. ¿Por qué? Porque los miembros de la familia trabajan o están sosteniendo la reproducción de su vida a partir de los productos primordialmente de la tierra, ¿no? De lo que siembran, de lo que cosechan,
y no están todavía absorbidos por las relaciones de la sociedad civil en el estamento más elaborado, más desarrollado, que sería el de lo que va a llamar el segundo estamento, el estamento de la industria, ¿no? Es decir, donde ya las relaciones de intercambio de mercancías son las primordiales para la satisfacción de las necesidades. En la medida en la que las familias, los miembros de las familias que se sostienen puramente por la agricultura, sostienen esas relaciones tradicionales familiares, ¿no? Donde no es necesario referirse, por ejemplo, a las leyes específicas de un Estado, requieren ya un Estado, pero lo más importante es las relaciones de confianza, ¿no? En la nota Hegel va a ser más preciso, o no más preciso, sino más bien va a desarrollar algunos de estos elementos. Escribe Hegel en la nota: con razón se ha colocado el auténtico comienzo y la primera fundación de los estados en la introducción de la agricultura, junto con el establecimiento del matrimonio, por cuanto aquel principio trae consigo el cultivo del suelo y por tanto la propiedad privada exclusiva, y reconoce la vida nómada del salvaje, que busca su subsistencia en el nomadismo, a la serenidad del derecho privado y a la seguridad de la satisfacción de la necesidad. Con esto se vincula la limitación del amor sexual del matrimonio al matrimonio y en consecuencia la ampliación de este vínculo a una unión duradera y universal en sí. La ampliación de la necesidad al cuidado de la familia y de la posesión al bien familiar. Es decir, acá Hegel señala o enfatiza el tema de cómo el atarse a la tierra, que los seres humanos cultiven la tierra y por tanto tengan que cesar de estarse moviendo de un lado a otro, que cesen del nomadismo, implica no nada más ese cambio, digamos, objetivo, por así decirlo, de estarse moviendo de un lado al otro al estar ya como pueblo sedentario, sino que el mismo hecho de tener que estar en la quietud de una región, por ejemplo, implica también un cambio en las relaciones éticas, ¿no? El nomadismo carece, por ejemplo, de un Estado. Una sociedad agrícola implica ya un tipo de relaciones humanas más desarrolladas, ¿no? Por ejemplo, dice explícitamente dos: una el matrimonio y otro la propiedad. ¿Por qué? Porque en el nomadismo básicamente se satisface, por ejemplo, su alimentación de los alimentos que va recolectando, frutos de la pesca, de la caza, y de hecho el mismo modo de satisfacer las necesidades implica que se tenga que estar moviendo de un lado a otro. En cambio, con la agricultura tiene que ahora trabajar la tierra, tiene que poner su acción laboral, su acción de transformación del mundo justamente en una tierra, ¿no? Porque la tierra tiene que ser preparada, ¿no? Tiene que ser puesta de tal modo que sea posible sembrar allí, ¿no? Y también tiene que tener el conocimiento, por ejemplo, de las estaciones, tiene que tener una noción temporal, y eso que ha modificado tiene que ser respetado, ¿no? Entonces, por eso, si bien no es inmediata la relación entre sedentarismo y propiedad, sí implica que el sedentarismo se desarrolle el reconocimiento de las posesiones y devenga entonces propiedad. También las relaciones familiares, dice Hegel, tiene la hipótesis de que se van a consolidar en las sociedades donde ya hay agricultura, ¿no? El matrimonio, dice, va a consolidar ya no solamente las relaciones de reproducción como puramente sexuales, sino que va a establecer relaciones éticas más estables, ¿no? Entonces, creo que estas cosas las introduce, o estos temas los introduce, no tanto como una desviación para introducir una especie de tesis históricas, ¿no?, sobre el nacimiento de la propiedad o del matrimonio, sino más bien porque intenta vincular a este tipo de actividad material de la agricultura, de reproducción de las necesidades, con un tipo de relación ética, porque básicamente ese es el tema, ¿no? Como a pesar de que ya no estamos directamente en la familia, es decir, como momento del desarrollo categorial de la eticidad, hay una determinación en estas formas de solucionar las necesidades, de buscar satisfacer las necesidades, y esas formas de hacerlo producen relaciones éticas muy específicas. En este caso,
familiares, ¿no? Como las familias del campo, ¿no? Creo que eso es a lo que se refiere. Por eso ahora va a empezar a hablar de las características de vida también de este estamento, ¿no? Continúo con la nota. Escribe: seguridad, consolidación, duración de la satisfacción de las necesidades, etc. Todas estas características por las cuales se recomiendan ante todo estas instituciones no son otra cosa que formas de la universalidad y figuras en las que la racionalidad, el fin último absoluto, se hace valer en estas materias. ¿Qué puede ser más interesante para este asunto que las explicaciones, tan ingeniosas como eruditas, de mi muy apreciado amigo el señor Kreutzer? Está dado especialmente en el volumen cuarto de su Mitología simbólica sobre fiestas, imágenes y cosas sagradas agrarias de los antiguos, los cuales llegaron a ser conscientes de la introducción de la agricultura y de las instituciones conectadas a ella como de hechos divinos, y les dedicaron por lo tanto una veneración religiosa. Es decir, también la agricultura implica un tipo de religiosidad, y la religiosidad sería en este momento una forma ética. Por lo tanto, la tesis de que la forma de reproducir, de satisfacer las necesidades, de reproducir por lo tanto la vida material, pero también la vida espiritual de los seres humanos, está intrínsecamente vinculada. Si se ata a la tierra, es decir, si se ayuda a la naturaleza, porque esa va a ser la tesis de Hegel, entonces se produce un tipo de relaciones sociales. En las lecciones de la filosofía del derecho, Hegel enfatiza que en la agricultura lo que está en juego es un tipo de trabajo, porque la agricultura implica trabajo, que primordialmente está ayudando, entre comillas, está ayudando a la naturaleza, porque básicamente la agricultura, el trabajo agrícola no crea los productos agrícolas, ¿no? Ayuda en el sentido de que pone las condiciones favorables para que, por ejemplo, el trigo, el maíz, todo aquello que siembra, y también los animales, en el caso de la ganadería, digamos, se desarrollan por sí mismos. Los animales y las plantas crecen por sí mismos, ¿no? Por supuesto que ayudados en el sentido de que tiene que cercar la tierra, tiene que arar la tierra, tiene que hacerlo en el momento en el que va a llover, tiene que saber del clima, si tiene que poner abono a la tierra, etcétera. Todo eso es una especie de colaboración del ser humano con la naturaleza, ¿no? Por eso dice el tipo de cultura de ese estamento está vinculado a eso, ¿no? Va a decir que el estamento agrícola, por ejemplo, no es consciente, o no tiene por qué tenerlo, no tiene por qué hacerlo, no es consciente de que los productos de la tierra son su obra, ¿no? Por eso suele agradecer a los dioses, ¿no? O a la naturaleza directamente, ¿no? Porque es consciente de que es la naturaleza misma la que se está desarrollando, que está colaborando, que no es directamente su creación suya, ¿no? Por eso esta religiosidad es muy peculiar, o está atado a esta forma, digamos, de resolver sus problemas, ¿no? Sus necesidades. Tampoco busca, por ejemplo, las riquezas directamente, ¿no? Por supuesto que tiene una conciencia del tiempo, el hecho de que sepa que hay una época en la que no va a llover, guiados por el mismo ejemplo que en invierno seguramente no va a haber productos de la tierra, se vuelve consciente del tiempo, de la temporalidad, y por tanto tiene más una relación con las cosas presentes y no tanto una especie de riqueza, ¿no? Porque además casi siempre va a decir Hegel, por lo menos en la antigüedad y en el campo, en esta época, los miembros de este estamento gastan lo que tienen, ¿no? No están preocupados especialmente por una ganancia infinita, porque aparte en esta época los productos del campo pues son perecederos, ¿no? Por supuesto que hoy sabemos que ya se pueden conservar, ¿no? Pero ese cambio, vamos a ver en el agregado, tiene que ver también con un cambio en esa relación con la naturaleza, con esa ayuda y también con la propia forma estamental. Pero lo dejamos ahora para el agregado. El último párrafo de la nota dice: el hecho de que el carácter sustancial de este estamento traiga consigo modificaciones por parte de las leyes del derecho privado, en particular de la administración de justicia, así como por parte de la enseñanza, la formación y también la religión,
modificaciones no con respecto al contenido sustancial, sino con respecto a la forma y al desarrollo de la reflexión, es una consecuencia ulterior que tiene lugar a sí mismo con respecto a los otros estamentos, ¿no? Creo que aquí la idea es que cada estamento, digamos, tiene sus necesidades jurídicas, ¿no? Lo decía al final del parágrafo propiamente dicho, cuando decía que era el estamento de la confianza, porque no necesita de un sistema muy elaborado de leyes, ¿no? La misma propiedad es explícita, ¿no? Hay cercos, hay marcas, lo que está dentro de tal casa pues, se considera propiedad de esa casa. En cambio, el derecho, por ejemplo, de esa misma propiedad privada, en el caso de la sociedad civil, es más elaborada, ¿no? Porque no está, muchas veces no está marcada de esa misma manera explícita en las cosas, ¿no? Entonces, la eticidad, o la relación ética más bien, la forma de vincularse con lo universal, tanto a nivel de las leyes como a nivel de esto que ha venido llamando Hegel como el patrimonio universal, es distinta, ¿no? Acá, por ejemplo, los otros están presentes, pero no de manera tan marcada como en el caso del segundo estamento, que vamos a ver en el siguiente parágrafo. ¿Por qué? Porque en general en el campo y en la agricultura no moderna, pero también en el campo que convive con el estamento de la industria, en general los excedentes son un efecto, no se buscan producir cosas o alimentos para ser intercambiados, sino se producen para ser consumidos. Por eso también es inmediata, ¿no? Porque si bien ya es una relación ética, es una relación ética de un grupo, en este caso el grupo familiar, y no interfamiliar, o si las hay, no es lo primordial, ¿no? Creo que ese es el punto preciso. Acá lo que uno se podría preguntar es qué pasa ahora, por ejemplo, con el campo, con el desarrollo de la técnica, de la introducción, por ejemplo, de sistemas de riego que ya hacen que ya no se dependa de una estación climática, que además se puedan almacenar los productos del campo, que puedan ser elaborados para que tengan una caducidad más, se pueda alargar su caducidad, etcétera. Es más, la introducción de sistemas industriales en el campo y en la ganadería. ¿Qué pasa? ¿Se altera el estamento? La respuesta sería que sí, y eso está expresado en el agregado. Si la producción agrícola y la producción ganadera es transformada, también las relaciones éticas, ¿no? Si ahora se trabaja el campo ya no para el consumo de la propia familia, sino para que se venda como mercancía, ya estaríamos en el segundo estamento. Y eso lo vamos a ver en el agregado, que si bien no está escrito de la mano de Hegel, son notas recogidas y editadas por Edward Gans. Me parece que es crucial o es importante para tener en cuenta lo que es propio de cada figura estamental que Hegel está trabajando, que apuntamos, como decíamos la vez pasada, no es el estamento como se pensaba en la antigüedad o principalmente en el medievo, ¿no? En el feudalismo. Leemos: en nuestra época la economía rural se maneja también de una manera reflexiva, que es la determinación del segundo estamento, como una fábrica, y adopta así un carácter que se opone a su naturalidad, carácter que corresponde al segundo estamento. Este primer estamento mantiene, sin embargo, siempre el modo de vida patriarcal y su disposición sustancial, es decir, su relación con formas premodernas de relación ética. El hombre recoge aquí, con su sentimiento inmediato, lo dado, agradece a Dios por ello y vive con la confiada fe de que esos bienes serán duraderos. Acá recupera esto que decíamos hace rato, de que agradece a Dios, agradece a la naturaleza, a los dioses de la agricultura, porque tiene conciencia de que no es un producto inmediato, no es una creación suya, de sí mismo, no es un producto inmediato de su trabajo, sino que si bien su trabajo es importante, requiere del momento más importante, que sería la naturaleza misma, por ejemplo, de la planta o del animal. Continúa: esta es la disposición simple, no dirigida a la adquisición de riqueza. Otra vez, no busca la riqueza, sino busca su autosubsistencia como familia. Se le podría llamar la disposición de la antigua nobleza.
que consume todo lo que tiene o todo lo que es esto, ¿no? Incluso la idea esta de los grandes carnavales, ¿no? Donde se consume todo, no se puede guardar, ¿no? En este estamento lo fundamental es la naturaleza, mientras que la propia diligencia es lo subordinado. En el segundo estamento, en cambio, lo esencial es el entendimiento y el producto natural solo puede ser considerado como material. Me gustaría enfatizar más bien lo que dice al principio del agregado, ¿no? Cuando esta forma rural, esta economía rural, deja de estar vinculada a estas relaciones éticas, se debe en todo caso a que ya se ha introducido el principio del estamento segundo, ¿no? Del estamento de la industria, o podríamos decir nosotros del estamento de la producción de mercancías. Si ahora se introducen estas maneras, por ejemplo, de conservación, de riego, y ya no se consume por una familia, sino que es una empresa, si es un tipo de cooperativa, pero si se tiene la intención de sembrar para vender y no para consumir, ya se ha introducido una relación ética distinta, ¿no? Ya se ha pasado al estamento segundo, al estamento de la industria. Como se ve, Hegel está lejos de ser un pensador dogmático, ¿no? No cree que el campo está atado forzosamente a, por ejemplo, a la familia, sino que incluso esa forma milenaria, digamos, de relación con la tierra, con la naturaleza, que produce un tipo de relaciones familiares, etcétera, puede verse alterado, ¿no? Y eso no es el fin de la agricultura, sino más bien es la transformación de la relación con esos productos, digamos, de la naturaleza, ¿no? Pero más importante aún, cómo eso también implica la muerte de esa figura ética, ¿no? En este caso de ese estamento, ¿no? Con lo cual, si hoy sigue habiendo, por ejemplo, producción agrícola, pero con miras a ser vendido, a ser intercambiado, entonces, por mucho que sea el mismo maíz que se produce en un tipo de relación de economía rural, ya estamos en otra cosa, ¿no? Ya estaríamos en el estamento de la industria que dice es reflexivo, ¿no? Pero ese aspecto lo vamos a ver con mayor detalle en el parágrafo 204, que es el que sigue. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, "How is your path in life?" Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.